Buenos días a todos. Primero, vamos a iniciar con lo que es el último café de este año, ya que el próximo lunes, pues es 25 de diciembre, luego es 1 de enero, así que nos volveremos a ver en esto del café hasta por allá el día 8 de enero. 8 de enero, yo creo que lo del café ha sido algo bueno, algo que nos ha dejado una capacitación y algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que ha sido de las cosas buenas que se han hecho y que no lo debemos de dejar bajo ninguna circunstancia. Bien. Miren, el tema del día de hoy es empresas de outsourcing. Ahorita, como están las cosas, escuchar la palabra outsourcing pareciera que es delito o es pecado, ¿no? Entonces, creo que bajo ese sentido, el haber escogido este tema también para el café se ha vuelto importante, ¿no? Yo espero que se vuelva algo que les deje cosas buenas, cuando menos prever y saber las recomendaciones que le podemos hacer a nuestros clientes, ¿no? Miren, outsourcing. Cuando hablamos de empresas outsourcing, tenemos que ver definiciones, ventajas, desventajas, los tipos de outsourcing que existen, los fundamentos legales, los requisitos documentales y los puntos claves a considerar. Por último, una conclusión, como siempre, ¿verdad? Fíjense bien, las empresas de outsourcing. El outsourcing, en primera instancia, déjenme decirle que no es algo nuevo, es algo que existe desde hace muchos años, ¿no? Dice, el outsourcing consiste en delegar funciones de una empresa a otra que se especializa en dicha tarea. O sea, delego funciones a otra que tiene cierto grado de especialización en esas tareas, ¿no? Entre sus mayores beneficios está la reducción de costos y el acceso a nuevas tecnologías, entre otras. Sin embargo, si el prestador del servicio no tiene la capacidad suficiente para realizar dicha función, puede dañar la imagen de la empresa contratante. Esto es obvio, ¿verdad? Si yo contrato a una empresa para que haga las labores, por ejemplo, de limpieza del banco y esa empresa o la persona que mandó la empresa no lo hace de manera correcta, pues puede dañar la imagen de la empresa, ¿verdad? O sea, en este caso del banco. Esta herramienta se puede utilizar de manera táctica o estratégica y se puede adaptar a los requerimientos de la empresa que solicita el servicio. Se implementa en diferentes niveles y en áreas de la organización que en principio no son primordiales para así ganar competitividad. Fíjense bien, cuando se establecieron estas outsourcing, es así como lo dice al final, se implementa en diferentes niveles y en áreas de la organización que no son primordiales para así ganar competitividad, ¿no? Fíjense que es para en áreas que no son primordiales. Pues, o sea, en principio así lo era. Ahora bien, dentro de la evolución de los negocios, el outsourcing e insourcing, ahorita vamos a ver outsourcing, es cuando contrato a alguien externo, e insourcing es cuando yo tengo mi propia outsourcing, por llamarlo de una manera, ¿no? Esta outsourcing e insourcing se volvió una tendencia para prevenir contingencias y optimizar gastos. Estos esquemas fueron importados a México desde hace 2 décadas y se utilizaron de forma inicial para proteger a las empresas de las múltiples demandas e indemnizaciones laborales, lo cual hizo que creciera rápidamente esta figura, toda vez que la constante colusión en las juntas laborales a favor de aparentes afectados era una causa de inseguridad para el crecimiento de las empresas. ¿Cómo se dice? No es algo que no sepamos todo el mundo, que en las juntas de conciliación y arbitraje o en las procuradurías del trabajo, siempre ellos van a ver primeramente al trabajador, ¿no? Y eso está bien, o sea, eso no está bien. Lamentablemente, a veces
El trabajador no es el que tiene la razón, pero las juntas laborales siempre le dan la razón a ellos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una colusión en las juntas laborales a favor de aparentes afectados, ¿no? Desafortunadamente, este esquema mutó, cambió, se transformó y produjo un segundo beneficio: la reducción o el ocultamiento en el pago de la PTU, que al reducir una importante carga para los empresarios potencializó más la figura, ¿no? Esa fue la primera mutación que tuvo las outsourcing, que ya posteriormente a los esquemas de outsourcing se vio que podíamos contratar a trabajadores, poner a mis trabajadores en otro lado y así evitar la PTU, ¿no? O sea, eso fue la primera mutación de las empresas outsourcing. Ahora bien, la segunda mutación ya fue la proliferación de las outsourcing. Se dio con tal velocidad que ya no solo ofertaban servicios de subcontratación de personal, sino que se encargaron de procesos enteros dentro de la empresa, realizando operaciones estratégicas tales como la seguridad, el traslado de valores, la limpieza, que eso siempre ahí empezó, pero sobre todo actividades importantes de administración, entre otros, hasta llegar a las desviaciones que hoy conocemos de vender facturas o simplemente no enterar el tributo, ¿no? Entonces, fíjense cómo fue mutando esto de las empresas outsourcing. Primero, ¿para qué se contrataban o para qué nacieron las outsourcing? Primero, nacieron para contratar labores que no fueran tan importantes dentro de la empresa y que no desviara la atención la administración en esas actividades, en esas labores. Así nacieron originalmente. Después hubo una mutuación donde se empezaron a incorporar en las empresas outsourcing a todos mis empleados, a todos los trabajadores, para evitar lo que es el pago de la PTU. Y la segunda mutuación que hubo, que fue la que desencadenó más problemas, fue el que ya se traspasó todos los empleados de las empresas a las outsourcing sin cubrir las cuotas de seguridad social de los trabajadores, sin cubrir obligaciones laborales y hasta llegar a lo que fue la venta de facturas. Pues, o sea, ya lo que es, yo te facturo, tú me pagas y luego te regreso el dinero por otra vía, ¿no? Ahora bien, la outsourcing, como les dije cuando empecé, les digo, las empresas outsourcing no es algo malo, es algo bueno, tiene sus ventajas y vamos a ver algunas de ellas. El uso de subcontratación trae consigo diversos beneficios, como puede ser, permite enfocarse en lo que realmente es importante, la actividad que hace a la empresa ganar dinero. Disminuye los costos, ya que se puede pagar menos por ciertas funciones. Algunas empresas de outsourcing cuentan con tecnología que no es tan accesible para la empresa que desea usarla. Ese es uno de los puntos más importantes. Si yo subcontrato una outsourcing, es porque esa outsourcing tiene elementos, capacidades, tecnologías, programas que hacen que esa actividad se haga de una manera mejor. Pues, ¿sí? Puede mejorarse la imagen de la empresa al contratar servicios especializados y se delegan algunos procesos correspondientes al área de recursos humanos como negociaciones y reclutamientos, ¿no? Algunas de las ventajas del outsourcing, pero también siempre que hay una ventaja, siempre tiene que haber desventajas, ¿no? Sí, a pesar de ser una herramienta eficiente, puede conllevar algunos inconvenientes, como cuáles. Parece que es cafecito de la mañana, ¿no? Y me hacía falta el café. Puede que la reducción de costos no sea suficiente. Existe la posibilidad de que a los clientes les desagrade el servicio de la función que se subcontrató. No muchas empresas de outsourcing están lo suficientemente capacitadas para ejecutar las funciones que se les delega, sobre todo las que aparentan ser outsourcing, pero que en realidad no lo son, ¿no? En caso de que la empresa subcontratada no lleve a cabo bien la tarea encomendada, se puede ver afectada alguna de las tres áreas principales de la empresa, la operacional, la administrativa, la financiera, ¿no?
Al no estar preparada la empresa para delegar una tarea, puede haber un choque cultural de la misma. O sea, ¿quién es esta persona que viene y me está dando órdenes o indicaciones o cosas de esas, ¿no? En algunos casos se pierde el contacto directo con el cliente, ¿no? Porque se pueden estar rotando el personal. Muchas compañías, fíjense bien, esta es otra mutación que tuvo las outsourcing. Muchas compañías no estaban contentas con el manejo de algunas outsourcing y decidieron por sí mismos tener su propia compañía que manejara su personal. A estas figuras se le conocieron como insourcing, ¿no? O sea, es una outsourcing, pero exclusivamente de mi grupo empresarial, ¿no? De mi grupo empresarial. Que no fueron más que una copia de las outsourcing, pero caseros, ¿no? Aquí en casa, ¿sí? Fíjense bien, siempre que contratamos a un outsourcing, vamos a tener, a lo mejor sin conocimiento previo, pero vamos a tener dos tipos de outsourcing. El outsourcing táctico o el outsourcing estratégico, ¿sí? Este tipo de subcontratación, la outsourcing táctico, se considera como tal una simple externalización de una función no tan primordial para la empresa. Y generalmente la razón principal para implementarlo es debido a la necesidad de reducir costos. Un ejemplo claro y preciso de esto es cuando contratamos, por ejemplo, los bancos, que ustedes pueden ver en cualquier banco, que la señora que anda haciendo el aseo ahí en el banco trae un uniforme de alguna empresa de outsourcing que se dedica a esos servicios especialmente, ¿no? Sin embargo, también podemos tener un outsourcing estratégico. En el outsourcing estratégico se pretende crear una relación estable con la empresa, a la cual se le es delegada una función. Se considera como una alianza estratégica, la cual se va consolidando de acuerdo a la interdependencia de la tarea delegada con respecto a los demás que componen la empresa, debido a que se busca mejorar la calidad de la función delegada, mejorar algún servicio y o aumentar la capacidad de la misma, ¿sí? Obviamente, contratar outsourcing estratégicos es cuando ya le estamos delegando a una empresa tercera actividades que son primordiales dentro de mi empresa, ¿verdad? Hay una segunda manera de clasificar las outsourcing, ¿sí? Por ejemplo, el co-sourcing, ¿sí? Este tipo de outsourcing se presenta cuando tanto la empresa que delega la función como la que presta el servicio comparten las responsabilidades y en algunos casos los riesgos de la prestación del mismo. O sea, algo así como yo te voy a pagar a ti, empresa outsourcing, en base a los resultados que tu personal logre, pues, ¿sí? No hay un pago específico, sino hay un tipo de sociedad entre la empresa contratante y la contratada, ¿no? El in-house, que es cuando se presenta cuando los servicios solicitados se realizan dentro de las instalaciones de la empresa que la solicitó, que eso es de lo más clásico, ¿verdad? O sea, yo soy la outsourcing y voy y te presto el servicio en el lugar donde tú tienes la empresa, ¿no? Pero también hay un tipo de outsourcing que se llama el offshoring, que ya está más sofisticado y tiene mucho que ver ya con tipos de know-how, de conocimientos de asistencia técnica y ese tipo de cosas, que se le conoce también como la deslocalización, y se denomina así cuando se solicita la contratación de servicios a una empresa que se encuentra en el extranjero. Es utilizada cuando ésta ofrece menores costos con respecto a los nacionales, o bien cuando aquellos tienen tecnologías o estrategias que en los nacionales no encontramos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es importante también que conozcamos? Es importante que conozcamos todos los fundamentos legales que respaldan el tema del outsourcing, ¿no? Todo lo que es la estructura del outsourcing. Para ello, tenemos que remitirnos a la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo encontramos todas las regulaciones relativas a las outsourcing en cuanto a su operación. Empezamos con el artículo 10, que define lo que es patrón. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Así lo define la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O sea, la definición de patrón. Es importante tener bien comprendida la definición de patrón, primero que nada para poder entender los efectos dentro del outsourcing, ¿no? Porque al final de cuentas, el outsourcing se convierte en un patrón, ¿verdad? Entonces hay que definir bien eso. Ahora, otro tema que es importante que conozcamos es lo que la ley define como intermediario. Y la ley nos dice que es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. El intermediario, ¿sí? Es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Ahora, fíjense bien, este artículo 13, no serán considerados intermediarios. Fíjense qué trascendente es esto. No serán considerados intermediarios, sino patrones. O sea, no son intermediarios, sino patrones. Las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Aquí ya empieza a nacer la figura del outsourcing. Y fíjense cómo nos dice bien claro. Nacen dos cosas. Aquí nace ya una figura de outsourcing, pero también nace por primera vez el responsable solidario. El responsable solidario. Si nosotros contratamos a una empresa de outsourcing para que realice ciertas actividades en mi empresa, obviamente esa empresa de outsourcing va a manejar o va a traer a mi empresa trabajadores, ¿sí? Y los beneficiarios directos de las obras o los servicios que prestan esos trabajadores de las outsourcing soy yo, ¿sí? Es la empresa contratante. Entonces, aquí ya nace la obligación para mi empresa contratante de ser solidariamente responsable de esos trabajadores, ¿sí? Y cuando hablamos de solidariamente responsables es de todo, ¿eh? Si la empresa outsourcing no le pagó sueldos y el servicio lo prestó en mi empresa, yo soy responsable solidario de él. Si no pagó cuotas, yo soy responsable solidario de ellos. Si no pagó Infonavit, yo soy responsable solidario de ellos. Si no pago PTU, yo soy responsable solidario de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que derivan de esta ley y de los servicios prestados. Ahí está claro, ¿no? En el artículo 14. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que corresponden a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento. Es decir, si yo tengo, voy a decir, un personal de limpieza en mi oficina y a él le doy 20 días de aguinaldo y yo contrato a un outsourcing para que venga a hacer una labor de limpieza también en mi empresa, ¿sí? Este trabajador que es del outsourcing tiene que cumplir los mismos beneficios y condiciones de trabajo que los que yo tengo propiamente, ¿no? Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Eso también es obvio, ¿no? El salario que es sagrado en la ley para los trabajadores, eso es obvio, ¿no? O sea, yo no puedo decir de lo que le pago al trabajador, te voy a dar a ti intermediario tanto, ¿no? No, para nada. Hay algunos artículos, empezando por el 15 también, que ya habla especialmente de lo que es las outsourcing, ¿no? Dice, en las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra y que no disponga de elementos propios suficientes de conformidad con el artículo 13, se observarán las normas siguientes, ¿no? Que es básicamente parte de lo que ya les había dicho, ¿no? La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores. Y los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria.
Para determinar la proporción, se tomará en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en las que se encuentran instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo. Acuérdense que es texto de ley, ¿no? ¿Sí? Y así lo define la ley, ¿no? Lo importante aquí es que los trabajadores del outsourcing tienen que contar con las mismas condiciones y beneficios que mis trabajadores de la empresa contratante, ¿no? Este artículo 15A es clave. Es clave porque acuérdense que aquí atrás habíamos hablado de ser solidariamente responsables. Solidariamente responsables. Pero este artículo 15A me habla, va más allá de lo que es responsable solidario. Fíjense bien lo que dice. El trabajo en régimen de subcontratación, que es precisamente el outsourcing, es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Esa es una verdadera definición de una outsourcing. Está en el 15A de la Ley Federal del Trabajo. Me dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. Ejecuta o presta servicios bajo su dependencia. A favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en la ejecución de las obras contratadas. Pero fíjense bien, este artículo me da 3 condiciones que son muy importantes. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. Deberá cumplir, o sea, es una obligación, ¿sí? Primero, no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. O sea, yo no puedo subcontratar toda mi operación a un outsourcing, ¿sí? Entonces, no puede abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Segundo, debe justificarse por ser de carácter especializado, ¿sí? Ese es un requisito también, que debe justificarse por su carácter especializado. Y el tercero, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante, ¿sí? Y fíjense bien, si yo no cumplo estas 3 condiciones, fíjense lo que me dice la ley, de no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considera patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Fíjense cómo ya no habló de responsable solidario, habló de patrón. O sea, los trabajadores del outsourcing se convierten en mis trabajadores si yo no cumplo esas 3 condiciones. Y entonces me convierto en patrón. Y si me convierto en patrón, entonces tengo absolutamente todas las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo y va más allá al incluirme todas las obligaciones en materia de seguridad social. Por eso este artículo 15A es fundamental. Es fundamental. Y de hecho, la autoridad fiscal se está basando también en estas 3 condiciones para definir que realmente no es una prestación de servicios lo que me está prestando la empresa outsourcing, sino que es una relación laboral, ¿sí? Y por ahí hubo algunos criterios donde decía, si es una relación laboral, entonces no tiene por qué cobrarte IVA a la empresa outsourcing, porque es una relación laboral, ¿sí? Siendo que si es una verdadera outsourcing, lo que está haciendo no es una relación laboral, sino lo que está haciendo es prestarme un servicio. Y como prestación de servicios, pues definitivamente que tiene que grabar IVA, ¿verdad? Entonces, ojo con esta definición y obviamente en las empresas outsourcing, pues tenemos que buscar
cumplir con estas condiciones, ¿no? Otra definición, el artículo 15b, dice que el contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá constar por escrito, o sea, debe haber un contrato con todas las formalidades. La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que derivan de las relaciones con sus trabajadores. O sea, no se trata de contratar cualquier empresa. Tengo que cerciorarme yo, empresa contratante, que la outsourcing tiene todos los elementos para cumplir con todas las obligaciones que conllevan las diversas leyes, ¿no? La empresa contratante, me dice el artículo 15c, de los servicios deberá cerciorarse permanentemente, o sea, no es una vez, es permanentemente, que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en los términos de las disposiciones legales aplicables. Fíjense bien, yo puedo, empresa contratante de la outsourcing, yo puedo pedirle a la Secretaría del Trabajo que vaya y haga una inspección de trabajo a la empresa outsourcing, ¿sí? Y con el documento de la Secretaría del Trabajo donde consta que cumple con todos los lineamientos y todos los requisitos, pues ya con eso yo me protejo, y le doy cumplimiento a lo que me pide estos artículos 15b y 15c. Artículo 15d. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. O sea, yo aquí tengo a mis trabajadores y los voy a pasar al outsourcing de adrede, ¿no? Con toda la intención de quitarle derechos laborales. Y me dice el propio artículo 15d que en este caso se estará lo dispuesto por el artículo 1004c y siguientes de esta ley. Ese artículo 1004c habla de multas, ¿no? De establecer multas que pueden ir hasta 5,000 unidades de medida de actualización, ¿no? Ahora bien, eso que vimos ahorita es todo lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, Pero a partir de 2017, a partir del ejercicio 2017, hubo unos cambios tanto en la ley del IVA como en la ley de renta, ¿sí? donde nacen otro tipo de obligaciones a las empresas que subcontratan, a trabajadores, ¿no? Fíjense bien, los fundamentos que se encuentran dentro de la ley del IVA, de donde se desprenden los siguientes artículos en cuanto a obligaciones y requisitos. Artículo 5. El artículo 5 de la ley del IVA dice que para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberá reunir los siguientes requisitos. Y ya empiezan, 1, 2, 3, 4, vamos a la fracción 2 de esos requisitos. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción 3 del artículo 32 de esta ley. Y esto es lo nuevo. Adicionalmente, cuando se trate de actividades de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista, y fíjense cómo es una obligación, el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la declaración correspondiente, de la declaración del IVA de la outsourcing y del acuse de recibo de pago del impuesto, así como la información reportada al Servicio de Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. Fíjense bien, para poder, yo tengo una empresa outsourcing, contraté a una empresa outsourcing, ¿ok? Para poder yo acreditar el IVA que me trasladan los comprobantes esa outsourcing, yo tengo, y es obligación, fíjense cómo aquí claramente dice, el contratante deberá obtener del contratista
copia simple de la declaración correspondiente y del acuse del recibo de pago del impuesto, así como de la información reportada del Servicio de Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. ¿Qué pasaría si no tengo esa documentación de la outsourcing? Pues es muy simple. Si no la tengo, se convierte en un IVA no acreditable. Así de sencillo y así de fácil. ¿Ok? Fíjense que son tres cosas. Son tres cosas. Primero, copia de la declaración. Esa es una. Segunda, el pago, el acuse de recibo del pago. Necesito tenerlo. Y luego me dice la información reportada al Servicio de Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. Porque ahora las empresas outsourcing a partir del 2017, entre comillas, ahorita voy a ver por qué, tienen que presentar una declaración informativa al SAT sobre sus clientes. O sea, la outsourcing le tiene que presentar una declaración informativa al SAT sobre los clientes a los que les presta servicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que van a amarrar esto? ¿Sí? Pues es muy simple. Yo outsourcing le voy a decir al SAT, oye, yo le presto servicios a Ramos Ortiz Asociados. Y Ramos Ortiz Asociados, cuando lo auditen a Ramos Ortiz Asociados, ¿qué le tiene que pedir la autoridad también? Pues estos tres requisitos, ¿verdad? Y ya sabe que los debo de tener, ¿verdad? Eso es en cuanto a IVA. Pero vamos a ver cómo también hubo un cambio importante en cuanto a renta. En el artículo 27 que habla de los requisitos de las deducciones. Y dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y nos vamos a ir a la fracción 5, último párrafo. Fíjense lo que dice el 27, fracción 5 en su último párrafo, que es nuevo también, nace en el 2017. Dice, tratándose de subcontratación laboral en los términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá, y ahí nace de nuevo la obligación, ¿verdad? No es si quiero, no, es que lo tengo que tener. Deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, perdón. ¿Qué es eso? Los FDIs de nóminas, ¿sí? ¿Pero de quiénes? De los trabajadores del outsourcing, que me prestaron servicios a mí, como empresa contratante. De los acuses de recibo, o sea, de donde el trabajador firmó de conformidad. Así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores. O sea, también tengo que tener las copias de las declaraciones de la outsourcing donde pagó las retenciones de salarios, ¿sí? Y más. Y de pago de las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, también tengo que tener yo, empresa contratante, tengo que tener las copias de los pagos del IMSS y del Infonavit que hizo la empresa outsourcing, ¿sí? Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. Fíjense cómo, para mí que contrato a la outsourcing, nace una obligación de tener todo este tipo de información de la empresa outsourcing. Y además dice que la empresa outsourcing está obligada a entregarme esos comprobantes. Aquí la cosa es, ¿y si no me los da? ¿Qué pasaría si la empresa outsourcing no me los quiere dar? Técnicamente, ¿qué pasaría? Una, todo lo que le pagué es una deducción autorizada, no deducible. O sea, sería una deducción no deducible. Segundo, el IVA que le pagué al outsourcing sería un IVA no acreditable. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, pero mucho cuidado al contratar empresas outsourcing. Y sobre todo, las outsourcing que la autoridad define como que realizan malas prácticas. Acuérdense que por ahí hay una EFA, una estrategia de fiscalización de auditoría, que el SAT les denomina EFAS o EFAS. Estrategia de fiscalización de auditoría, que define que cuando lleguemos a una empresa, auditores del SAT, llegan a una empresa y ven que hay subcontratación laboral, lo que tiene que hacer la autoridad es definir
si esa subcontratación es una subcontratación sana o es una subcontratación que es con toda la intención de fraudear al fisco o a los trabajadores o a las autoridades del IMSS, ¿no? Entonces, en la propia estrategia de fiscalización, dice, si es sana, no te preocupes, solamente pídele los requisitos que dice la ley del ISR y la ley del IVA, que es precisamente tener estos comprobantes. Pero si no, entonces pide lo que la autoridad llama materialidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algo de materialidad. Ahora bien, al cierre del 2016, en la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, nos encontramos con una regla, la 33144, que habla de un diferimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratante y del contratista en actividades de subcontratación laboral, que dice, para los efectos del 27, fracción 5, último párrafo, así como el 5, fracción 2 y 32, fracción 8 de la ley del IVA, tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, las obligaciones del contratante y del contratista que se refieren a las citadas disposiciones correspondientes a los meses de enero a noviembre del 2017 y subsecuentes podrán cumplirse a partir del mes de diciembre del mismo año, utilizando el aplicativo informático que se dará a conocer en el portal del SAT. Fíjense bien, ¿se acuerdan que había una declaración informativa que tenía que presentar la outsourcing al SAT? Eso todavía no existe, el aplicativo informático para presentar esa declaración. Y entonces, esta regla miscelánea me dice que todas esas obligaciones, ¿cuáles obligaciones? ¿Se acuerdan que son tres? El comprobante bueno, para el IVA son tres, ¿no? El comprobante de la declaración, el comprobante del pago y la informativa. Y para renta, pues son todos los FDI de nóminas, todos los pagos de retenciones de salarios y ¿qué más? Retenciones, y los pagos de cuotas de seguridad social. Toda esa obligación dice que lo voy a poder cumplir a partir del mes de diciembre, pero no dice que es que me voy a olvidar de enero a noviembre, ¿eh? O sea, tengo que tener los comprobantes de enero a noviembre, pero los voy a poder cumplir a partir de diciembre, ¿sí? Quien ejerza la facilidad prevista en esta regla deberá emitir el CFDI de nómina utilizando el complemento de nómina versión 1.2 conforme a lo previsto en el artículo no sé qué. Ahora, fíjense bien, actualmente está prorrogada esa obligación al 2018, ¿sí? O sea, hace que como que nos vamos olvidando del 2017, pero se supone que a partir del 2018 ya debemos de tener todas estas obligaciones, ¿no? No tenemos claro todavía si me olvido del 2017 y empiezo a tener los comprobantes a partir del 2018, o tengo que tener en el 2018 todos los comprobantes del 2017 también, que yo creo que así va a ser, ¿eh? Otro tema que es bien sensible y bien importante, bien sensible, ¿eh? Y de veras que aquí sí hay como para que la autoridad nos pueda destrozar, es más, ¿sí? Que son los viáticos en el outsourcing. Los principales requisitos que establecen las disposiciones fiscales para reducir dichas erogaciones por conceptos de gasto de viaje es, primero, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos o la actividad del contribuyente. Estar amparadas por un CFDI, salvo algunas excepciones, ¿no? Si son operaciones mayores a 2,000 pesos, deben estar pagadas con cheque, transferencia de fondos, tarjeta de crédito, débito, monederos electrónicos. Esta limitante no aplica para la deducción de combustibles, los cuales no podrán ser pagados en efectivo por ningún monto, pues. Que el IVA esté expresamente desglosado en los CFDI. Las erogaciones deben estar debidamente registradas en la contabilidad y estar dentro de los límites de deducción establecidos en ley o el reglamento, ¿no? También que creo que no está aquí, sí. También, acuérdense que si un trabajador mío realiza viáticos, ¿sí? Yo le tengo que reembolsar directamente a la cuenta de mi trabajador, ¿no? O sea, no se vale decir, voy a hacer un cheque a nombre de Juan Pérez, ferealo y ya te doy el dinero. No, tengo que reintegrarlo directamente a la cuenta del trabajador, ¿no? Pero fíjense, ¿dónde está la parte que nos interesa?
Porque la autoridad ha establecido que no cualquier personaje puede erogar una cantidad y nosotros la podremos deducir bajo el concepto de gastos de viaje o viáticos. Según su criterio, para poder reducir dichas cantidades, es indispensable que la persona que eroga dichos gastos sea alguien con quien tengamos una relación laboral o nos preste servicios profesionales. ¿Sí? Quiere decir, fíjense bien, aquí es donde entramos en un juego de que por un lado me perjudique, por el otro lado también. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un outsourcing y esa outsourcing la definimos como que es una subcontratación laboral y entonces todos los trabajadores del outsourcing se convierten en mis trabajadores también, entonces este criterio no vinculativo del SAT no me representa ningún problema, porque indirectamente los trabajadores del outsourcing son mis trabajadores. Pero entonces es una subcontratación laboral y entonces la outsourcing me debería de cobrar sin IVA, ¿verdad? Porque es una relación laboral. Técnicamente así tendría que ser. Pero si entonces definimos que la outsourcing o sea, no es una subcontratación laboral, sino es una prestación de servicios que me da con sus trabajadores, entonces me tiene que cobrar IVA. Pero entonces yo, empresa contratante, no tengo por qué pagarle viáticos a los trabajadores de la outsourcing. Técnicamente, si yo le pago viáticos a los trabajadores del outsourcing, esos viáticos, de acuerdo a este criterio, no serían deducibles para mi empresa contratante. Esto lo menciona, le digo, en el criterio no vinculativo 6 ISR, denominado gastos a favor de terceros. Y dice, no son deducibles aquellos que se realicen a favor de personas con las cuales no se tenga una relación laboral ni se presten servicios profesionales. Porque la outsourcing, digo, si a mí me contrata una empresa, a mí como contador, ¿sí? Yo le estoy prestando un servicio profesional, ¿verdad? Entonces, si me reembolsa viáticos, pues sí son deducibles para la empresa. Pero si es una empresa outsourcing, pues no me está prestando servicios profesionales. Me está prestando servicios, pero no profesionales, pues técnicamente, ¿sí? Entonces, este tema verdaderamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque son temas que obligarían en un dado caso a que la outsourcing sea quien le pague todos los viáticos a sus trabajadores y la outsourcing me cobre a mí, pero no me cobre viáticos, sino me cobre por los servicios prestados, ¿sí? Incluyendo todos los gastos en los que incurrió. Pues, ¿me explico? De verdad que esta parte es muy importante. Ahora bien, tanto el insourcing como el outsourcing tiene ventajas laborales, fiscales y hasta administrativas, ya que son palpables en cualquier compañía. Lo que generó, o sea, esas ventajas laborales, fiscales y hasta administrativas, generó una competencia desmedida por diversos grupos que, presumiendo relaciones, influencia, información, poder fáctico, empezaron a penetrar en todo tipo de empresas con un esquema de sociedades cooperativas, que ese fue el nacimiento de las outsourcing fraudulentas, pues a través de sociedades cooperativas, que prácticamente eludían la mayor parte de sus obligaciones. Este segmento de operadores fue disuadido por el criterio 5 del ISR que emitió el SAT cuando estaba estrenando el SAT su anexo de malas prácticas o criterios no vinculativos, ¿no? Donde nos decía que es una mala práctica aquellas empresas que subcontraten outsourcing a través de sociedades cooperativas, de sociedades civiles, de una sociedad civil que existe por allá por Yucatán, donde tiene ciertas ventajas. Entonces, empezó queriendo disuadir este uso de outsourcing, ¿no? Ahora, dentro de los esquemas utilizados para el outsourcing, el más común es la operación con empresas puras, o sea, la empresa de veras. Pues, la oferta era crear una sociedad anónima y esta era la que le daría la factura al cliente. Como hasta hace 3 años no se calificaba la materialidad de la operación, acuérdense del artículo 69,
¿sí? El outsourcing que prestaba el servicio le decía al cliente, cuando le entregaba la factura de la sociedad anónima, fíjese lo que le decían, estos vendefacturas, pues, ¿cómo le hacían? Te entrego un comprobante fiscal, para ti es deducible o acreditable, pues es el único requisito exigido por el 2929A del código, ahorras gastos de operación y te sale más barato que si tú lo haces por ti mismo, ¿no? Esas empresas que entregaban la factura reenviaban todo el dinero que recibían a otras empresas, las cuales a veces no pagaban o simplemente desaparecían en la cadena de consumo sin pagar el tributo, lo que le llamó la autoridad Operación Carrusel, ¿no? Donde iban bajando dineros a otras empresas hasta que ya se diluía pues el dinero, ¿sí? Entre muchas empresas. ¿Sí? Y entonces para eso la autoridad era difícil identificarlas, ¿no? Estas empresas eran fácil identificarlas, o sea, identificar la empresa que factura. Lo que era difícil identificar era hacia dónde mandaron el dinero todas las empresas que dependían de esa. Porque tenían grandes movimientos en sus cuentas bancarias y prácticamente no pagaban impuestos, en particular el IVA, ¿no? Fue hasta 2014 cuando nace el artículo 69, cuando decidió entonces concentrar sus esfuerzos en los EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, hoy denominadas EFOS. Y hasta hace un año o dos, su estructura también alcanzó con seriedad a los EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. De hecho, veremos y estamos viendo ya en estos últimos meses y todo el 2018, un endurecimiento de la fiscalización de EDOS y EFOS cuando los que operan estas estructuras ya van un paso adelante, ¿no? O sea, fíjense bien, hoy por hoy nosotros como contadores públicos, lo que debemos de hacer siempre es decirle a nuestro cliente, señores, si tú compras facturas, porque acuérdense que esta circunstancia no es de un outsourcing, es de las que simulan ser outsourcing, ¿ok? De las que simulan ser outsourcing y que realmente lo que están haciendo es venderte una factura. Hoy por hoy, lo que debemos de decirle, recomendarle al cliente es, si tú te metes en ese camino, te garantizo que tarde que temprano vas a pagar las consecuencias de eso, ¿sí? Oye, para atrás se volvió deporte nacional esto de comprar facturas, sí, para atrás. Y muchas de esas empresas que para atrás compraron facturas, hoy están pagando consecuencias de ello. Y como yo siempre digo, oye, hice algo mal, pero no sabía que estaba mal. Voy a decir, ¿estoy mal? Sí, pero no lo hice con dolo, con mala fe. Pero sabiendo que está mal, lo sigo haciendo, entonces ahí sí ya hay dolo en mala fe y eso lo castiga la autoridad también, ¿no? El outsourcing se ha desarrollado con tanta vorágine que por ganar más dinero de los clientes, el impuesto prácticamente no se entera. Se les deposita a cuentas no fiscales, que ese es el retorno de los dineros, ¿no? Supuestamente a cuentas no fiscales, e incluso se han hecho las prácticas más ingeniosas para engañar al fisco. Sin embargo, por un puñado de pecadores todos pagan. Cuando es tan sencillo identificar quiénes de esos grupos tienen edificios, tienen hoteles, tienen aviones, tienen palcos, equipos deportivos, entre otros, que por esa impunidad con la que se mueven, pues siguen proliferando, ¿no? Díganme, ¿quién no conoce los grupos que facturan y que presumen, lo que ya decía hace rato, presumen relaciones con autoridades, con políticos, etcétera, etcétera, y lo siguen haciendo, pues, ¿sí? Que al final de cuentas, pues no pasa nada, ¿no? Pero fíjense bien, no pasa nada a ellos, a los EFOS, pero a los EDOS, a ellos sí los están castigando, ¿verdad? Con cartas invitaciones donde los invitan a que le den efecto cero a las facturas que les expidió precisamente los EFOS, ¿no? La recomendación es para los contribuyentes, los que contrataron a la buena o a la mala, a operadores de outsourcing o los que tienen insourcing. Si están en este supuesto y tienen comprobantes de estos grupos, más allá de checar si la empresa de facturación cuenta con infraestructura, personal, activos, capacidad directa o indirecta, deben de cuidar lo siguiente. Primero, tener el contrato en el cual se indique qué modalidad de subcontratación laboral se tiene celebrada. Si pueden llevarlo ante fe pública, mejor.
Verificar que a partir del 2017 se cumplan con los artículos 27, fracción 5 de la ley del ISR y 5 y 32 de la ley del IVA. Solicitar al outsourcing que provea el pago de retenciones de todo el periodo que le prestó servicio de trabajadores, ¿no? Que el prestador de servicios provea la nómina timbrada de dichos trabajadores. Verificar que los cálculos durante todo el periodo que se prestó el servicio estén debidamente calculados. Que conste la inscripción al RFC de todos los trabajadores y su afiliación al IMSS. Que el IVA de la operación que se le trasladó se haya pagado por el prestador. Buscar elementos que demuestren que dichos trabajadores sí existen y sí prestaron el servicio, lo que conocemos hoy en día como la materialidad de la operación, ¿verdad? No sé, checadores de entrada, checadores de salida, verificar las declaraciones de pago de impuestos de ISR y de IVA por parte de la empresa outsourcing. Saben que la mayoría de esas empresas facturadoras presentan o una utilidad mínima o pérdida fiscal. Tener la cantidad suficiente y tener identificados a los trabajadores y además que demuestre qué fue lo que hicieron. Documentar dónde se prestó el servicio y en qué consistió específicamente. Tener incluso el complemento de nómina. El cumplimiento de las obligaciones de la empresa, sea outsourcing o sea insourcing. En sí. No inventar servicios, sino que verdaderamente se prestan y exista sin problemas la forma de comprobar la materialidad del servicio. Pues, ¿por qué? Porque desde que lo contraté fue real, ¿no? Bien, sin duda que el outsourcing ayuda a las empresas a realizar de mejor manera su actividad principal, dejando que ciertas tareas o funciones sean realizadas por terceros. No obstante, también el abuso de esta figura por diversos contribuyentes podría llevarla a su fiscalización permanente y rígida por parte de las autoridades. Ahorita, querer ser un outsourcing, pues tenemos mucha fiscalización de todo tipo, ¿no? Si lo queremos hacer, si lo debemos de hacer correctamente, ¿no? O sea, vamos a tener una fiscalización permanente y rígida por las autoridades. Por todo lo anterior, los contribuyentes deberían revisar la estructura actual de sus compañías relacionada con la prestación de servicios o outsourcing, evaluar el debido cumplimiento de las disposiciones laborales en materia de subcontratación y la posible contingencia actual en esta materia, así como realizar las adecuaciones correspondientes en caso necesario, ¿no? Les insisto, las outsourcing no son malas, no. O sea, de hecho son muy buenas y operativamente puede traer muchos beneficios, ¿sí? Pero hay que estar conscientes que deben de ser outsourcing sanas, outsourcing de a de veras, outsourcing donde se cumple el objetivo de las outsourcing de manera natural. Pues eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, yo creo que este tema, les insisto, es importante, sobre todo porque yo sé que muchos de nuestros clientes, ¿sí?, tienen o outsourcing o insourcing, ¿sí? En las insourcing a lo mejor no está tan marcado el problema porque ahí están todos los trabajadores, son los trabajadores de la propia empresa, pero hay que tener mucho cuidado con las outsourcing externas, ¿sí? Con las outsourcing externas, yo les sugiero que en el contrato de prestación de servicios entre la outsourcing y nuestro cliente, en su caso, venga una cláusula donde se comprometa la outsourcing a entregarme toda la información que nos pide la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA a partir del 2017. Y que en caso de que no, se asuman responsabilidades por parte del outsourcing del incumplimiento de esa obligación. Pues eso se vuelve un tema muy importante que debemos de cuidar ahora en los contratos de outsourcing. Muy bien, señores, con eso termino yo. Quedo al pendiente de sus comentarios. En un dado caso, acuérdense que tenemos el chat o lo podemos hacer ya, pueden abrir los micrófonos y empezar a realizar las preguntas que consideren pertinentes. Díganme. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Algún comentario?
Nadie a la 1. Nadie a las 2. Yo tengo pregunta. Échale. Buenos días a todo esto. Buenos días. ¿Qué llega a pasar si una empresa outsourcing quiebre? ¿Todos esos trabajadores se pasan a la empresa que contrató? Depende. ¿Por qué depende? Porque acuérdate que depende de la figura en cómo estemos nosotros, ¿sí? Porque fíjate bien, ¿te acuerdas que había 3 condiciones que había que cumplir? Sí. Si yo no cumplo con estas 3 condiciones, entonces técnicamente yo soy patrón también. Y si la outsourcing quiebra, pues toda la responsabilidad es mía también. ¿Sí me explico? Pero si cumplo las 3 condiciones que me pide la Ley Federal del Trabajo, yo no soy patrón, ¿sí? Y entonces la outsourcing es ella y yo soy yo, ¿sí? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con eso. Por eso resalté y recalqué mucho el tema del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué tenemos que preocuparnos cuando subcontratamos a un outsourcing? Tenemos que preocuparnos por cumplir con esas 3 condiciones para quitarme toda responsabilidad o posibilidad de que la ley me considere como patrón sustituto. Pues. ¿Sí? Gracias. No hay nada. ¿Algo más, señores? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quiero aprovechar este medio para desearles a todos una muy feliz Navidad y un 2018 que esté lleno primeramente de salud y luego de éxitos profesionales, ¿no? De verdad, mis mejores deseos para estos días tan importantes y tan bonitos y de unión familiar, ¿no? Muchas gracias a todos y pues con esto cerramos el 2017. Nos vemos, primero Dios, en el cafecito de los lunes, el próximo día 8 de enero del 2018. Buenos días y buena semana.